Bueno, continuamos con nuestro pastor y amigo Pedro Gómez y nos quedamos con esta última frase: es necesario nacer de nuevo. Pero cuando escuchaste esa voz, ¿qué fue lo que continuó en tu vida? ¿Cómo empezaste con ese llamado para todo esto que estás haciendo ahora, Pedro? Platícanos. Muy bien, en esta etapa fue, la etapa más difícil fue la de la restauración, porque después de nacer de nuevo viene una etapa de restauración en la cual muchas veces esa parte no se platica y es muy importante. Quisiera un minuto solo dedicarle a esta parte, porque mucha gente que nace de nuevo y luego oye un testimonio de cosas que alguien está haciendo ya en diferentes ciudades o en diferentes lugares, o aún gente que está haciendo cosas en otras naciones, muchas veces es como si de un lugar pasaste a otro, de una forma como si fuera rápida, pero realmente hay un precio a pagar. Y Jesús pagó el precio máximo, pero en la parte del ser humano es permanecer. Cuando Dios me permitió nacer de nuevo, en el momento del permanecer fue la parte más difícil, porque bueno, entré a un centro de rehabilitación, pasé muchas diferentes cosas en ese lugar. Después de ahí seguí la etapa de formación para que Dios restaurara primeramente mi vida, porque aprendí de acuerdo a Jeremías 15 del 19 al 21, si te convirtieres, yo te restauraré. Y cuando Dios te restaura, dice, entonces estarás delante de mí, o sea, el tercero. Y una vez que estás delante de mí, dice, y entonces te vas a volver como mi boca. Entonces, en ese proceso aprendí que después de nacer de nuevo, dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces, Dios es el único que restaura vidas. Yo sé que Dios usa las instituciones, centros de rehabilitación, iglesias, ministerios, personas, terapeutas, etcétera, pero todos aportamos herramientas. Dios es el único que se atribuye en toda la Biblia de principio a fin, que Él es el único que puede restaurar vidas. Así es de que cuando Él restaura mi vida, Él me da la facultad de presentarme delante de Él. Por eso es, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Cuando aprendí a estar delante de Dios, después de la restauración, aprendí la intimidad, aprendí el conocerlo, enamorarme más de Él. Muchos me decían, no, es que porque acabas de nacer, pero después se te va a pasar. Y yo no entendía por qué me decían muchos que el primer amor. Tengo 30 años de esta oportunidad de vida y hoy pongo a Dios de testigo, mi esposa, mis hijos y la gente que me conoce, que estoy más enamorado que hace 30 años. El primer amor no se ha ido, se ha fortalecido. Eso. Fíjate que dijiste una frase que me brincó mucho y que pocos cristianos lo comentan. Hay un precio que pagar. Y yo quisiera que nos hablaran de esa parte, porque realmente escuchas dentro del cristianismo, bueno, vienes al Señor y todo te va a ir bien. Hay un precio que pagar. Yo te podría decir, pero yo quisiera que tú me dijeras tu experiencia, porque cada uno de nosotros hemos vivido diferentes experiencias. Platícanos ese precio que has tenido que pagar. Ok, en la primera vez que nos vimos, en la primera entrevista, hablé como mencioné así muy por encima que 7 años fueron los que estuve de los 15 a los 22, fue un periodo de tiempo en el que me aparté del Señor. En ese periodo de tiempo, después de todo las situaciones del engaño, del pecado, de la maldad, al venir a Cristo, llegué lleno de una mente muy, muy saturada del mal. Entonces la mente se saturó de drogas, se saturó de adicciones, conocí gente muy mala, participé en cosas no buenas. Estuve detenido en 3 tutelares para menores. Mi mamá, cuando vamos a Nogales a visitarlo, cuando llevé a mi esposa es de la Ciudad de México, cuando la llevé por primera vez a Nogales para que conociera a toda mi familia, mi mamá sacó una caja y esa caja le dijo a mi mamá, esta es la caja de mi testimonio. Y mi mamá guarda cada uno de los periódicos de mis detenciones. Yo estuve detenido en el estado de Arizona, después estuve en 2 tutelares. Estos tutelares eran los más agresivos del estado de Sonora. Cuando llegué al centro intermedio, donde cumplí mi mayoría de edad, ese era un lugar comparado al infierno, porque era una selva. Vivir con adolescentes violentos, donde no hay reglamentos de nada, era una situación muy difícil. Había abusos, había todo tipo, pero era todo el día y noche. O sea, ahí era
Era mucho más difícil vivir en los tutelares que en el reclusorio. Después estuve en el reclusorio de Nogales, fue diferente porque en un reclusorio ya con adultos vives diferente, pero en todo lo que vi como menor de edad, creo que el enemigo golpeó muy duro mi corazón en todas las áreas emocionales, físicas, espirituales, y de todo eso que él golpeó, cuando vengo a Cristo, yo venía muy dañado. Entonces los daños fueron bastante fuertes. Trabajé para un narcotraficante de ahí de la frontera, que él me metió, cuando yo estaba trabajando con él, me metió en cuestiones de brujería y me puso con 2 brujos y me hicieron muchos trabajos espirituales, y eso fue lo peor que me puede haber pasado, porque es como si mi alma quedó atrapada. Wow. Entonces, hasta que hay un hombre que tú y tu esposo lo conocen muy bien, se llama Carlos Elizalde. Ay, Carlos Elizalde fue el hombre que Dios usó en el año del 94, porque no sabían cómo ayudarme. Yo llegué como un monstruito, un joven, como un monstruo que traía ya unas cargas de adultos, venía con cargas muy altas, pero Dios usó a este hombre llamado Carlos Elizalde para poder liberarme. Él dio este testimonio en muchos lugares públicamente de cómo fue la liberación que tuvieron para liberar mi espíritu. Sacaron los espíritus que en ese tiempo había agarrado en toda mientras anduve con estas personas. Entonces, el precio a pagar, el primero es que Dios hizo un llamado a mi vida. Si hay oportunidad de hablarte del llamado, en otra ocasión te hablaré del llamado, pero el llamado, el primer llamado que Dios me hizo cuando Él me perdonó, fue un llamado a dejarlo todo. ¿Por qué? Porque en lo malo había construido casas, tenía muchas cosas en ese momento, y fue dejarlo todo, y empecé con un cambio de ropa puesto. Y tenía que salir del lugar donde yo crecí para irme a internar a un centro de rehabilitación, donde allá me donaron la primera ropa. Me fui porque no tomé nada de lo malo, nada fue nada. Con el cambio de ropa que traía puesto, empecé de nuevo. Completamente. Me fui a San Diego. Cuando salí del centro de rehabilitación, fue pagar el precio y aprender a trabajar. No sabía, porque desde chico me había enredado en lo malo. Salí, aprendí de construcción, de remodelación de casas. Empecé a dedicarme a que Dios me discipulara, pero a la misma vez trabajar con mis manos. Y no paró eso, o sea, no fue nada fácil, porque las iglesias no te entienden cuando recién alguien que sale de adicciones, que viene con un trasfondo como el que yo traía, no te reciben bien. Las iglesias tienen sus reservas, las personas tienen sus reservas, la gente tiene sus reservas. Quería conseguir un empleo, yo tengo, mis antecedentes eran muy fuertes, mis antecedentes, wow. Y los periódicos que tengo eran por cosas de las más fuertes que hay en la sociedad. Entonces no te dan una oportunidad igual. Así es de que el precio a pagar fue que tener que poder morir a mí mismo todos los días y poder perdonar a mis mismos hermanos, perdonar a la misma iglesia, perdonar con los que yo estaba creciendo. ¿Por qué? Porque la misma iglesia te hace a un lado en todos los sentidos, pero yo, como me enamoré de Dios, yo puse mis ojos en Él y yo aprendí a perdonar a todos los de alrededor. Y eso me mantuvo con un corazón limpio. Creo que hasta hoy el que me ponga mis ojos en Él, porque sigo viviendo cosas, hasta el día de hoy sigo viviendo muchas cosas con mis hermanos, pero ya cada vez son menores, ¿verdad? Cada vez, pero en resumen el precio a pagar es que tienes que dejarlo todo y pagar un precio para que, si no sabes trabajar, aprender a trabajar, aprender a sustentarte, aprender a ayudar a los demás. Si te quieres casar, o sea, porque mucha gente quiere estirar la mano y que todo le ayuden. Entonces, el pagar el precio es dedicarte a una nueva vida verdaderamente. Si naciste de nuevo, pagar el precio para conocer qué es la nueva vida en Cristo y no dejarte doblegar por nada ni por nadie, sino que puedas seguir avanzando y no dejar que por nada alguien te haga robar tu fe. Las personas te pueden fallar, Dios nunca falla. Y con eso terminamos. Dios no nos deja solos. Qué hermoso testimonio.